Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la segunda lección de la unidad 7 que vamos a hacer a distancia. Lo que vamos a ver en esta lección es qué es la prehistoria, que lo tenéis todos en la página 2 de los apuntes que he subido al aula virtual, y el punto de los antepasados del ser humano, que están en la página 3. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer primero es ver una definición de qué es la prehistoria, ¿vale? De manera sintética y de manera resumida, sabemos que la prehistoria, ya lo vimos en la sesión anterior, es el periodo que se inicia con la aparición de los primeros homínidos, es decir, de nuestros antepasados directos, más o menos hace 5 millones de años, hasta la invención de la escritura, que puede situarse en torno al año 3500 a.C., ¿vale? Lo que tenemos es que la prehistoria, como no puede utilizar documentos escritos, se sirve fundamentalmente de dos ciencias, la paleontología y la arqueología. ¿De acuerdo? ¿La paleontología qué es? La paleontología es una ciencia que está especializada en el estudio de restos orgánicos, sobre todo de restos orgánicos que han fosilizado, porque si no sería muy difícil su conservación, y sobre todo centrado en aspectos de fauna y de flora, ¿vale? Lo que ha ocurrido con los fósiles es que, podemos ver aquí el esqueleto de un dinosaurio, lo que ha ocurrido es que estos huesos, estos restos óseos, se han ido convirtiendo en piedra mediante un proceso que se llama fosildiagénesis, ¿vale? Van intercambiando elementos con la tierra, con la roca que tienen alrededor, y al final se acaban petrificando y se conservan en un estado bastante bueno. Lo que tenemos es que esta ciencia, la paleontología, lo que hace es centrarse en la reconstrucción de las características, las relaciones y los orígenes que tienen los seres vivos pretéritos, ¿vale? Sobre todo fauna y flora y relacionado con cuestiones ambientales. La siguiente ciencia auxiliar ya se centra en el ser humano, en los restos que ha dejado los grupos humanos que han vivido en el pasado, sobre todo restos materiales, aunque hay veces que se pueden estudiar restos indirectos, ¿vale? Lo que tenemos es que la arqueología va a estudiar todo tipo de restos que se asocian al ser humano, ¿vale? Desde herramientas, que pueden ser de distintos materiales como piedra, madera, hueso o metal. Luego también los restos que se conservan de edificios o de cabañas. También las basuras de origen orgánico, es decir, los restos vegetales y los restos óseos de animales, son ámbito de estudio de la arqueología. Por supuesto, los restos humanos, que nos pueden dar información sobre la cultura que tenían y la religión que tenían, o nos pueden dar información también del tipo de alimentación que llevaban y de las enfermedades que sufrían. Otra fuente de información de la arqueología serían los monumentos que se conservan, todo tipo de piezas de arte y restos materiales en general que hayan quedado de esos grupos humanos del pasado. Aquí tenemos una imagen de una excavación arqueológica en la que se pueden ver desde vasijas de cerámica, huesos y serían por lo tanto enterramientos casi con toda probabilidad, ¿vale? Lo que tenemos que ver ahora es qué etapas tiene la prehistoria. Lo vamos a ver de una manera sintética, ¿vale? Porque ya después en la siguiente sesión profundizaremos en la del Paleolítico y la del Neolítico, ¿de acuerdo? La prehistoria, ¿os acordáis? Es la etapa más antigua y más larga de la humanidad, pero dentro de esta tenemos el Paleolítico. El Paleolítico forma parte de la llamada Edad de Piedra, la Edad de Piedra vieja, sería el significado de la palabra paleolítico, ¿vale? Es la etapa más remota, más antigua y más larga, ya que dura millones de años, ¿vale? Lo que tenemos ahí es una serie de características generales. Por lo general, los grupos humanos viven de la caza, la pesca y la recolección, ¿vale? Son depredadores, viven de lo que ofrece la naturaleza, ¿vale? Como viven de lo que ofrece la naturaleza, ya dijimos en la sesión anterior que son nómadas, es decir, que tienen la necesidad de desplazarse en un territorio para conseguir recursos vegetales y recursos animales. De hecho, se sabe que seguían los grandes movimientos de las manadas de animales, ¿vale? Por ejemplo.
Característica tecnológica que nos ayuda a distinguir el paleolítico del neolítico, en el que también se utilizaba fundamentalmente la piedra como herramienta, es que los útiles o las herramientas que utilizan son de piedra tallada, ¿vale? De piedra tallada o golpeada. Como el paleolítico es un periodo tan largo, vamos a distinguir 3 subperiodos dentro de él. Para empezar, tenemos el paleolítico inferior, que se inicia hace 2,5 millones de años, dependiendo de la cronología y del investigador, hasta más o menos el año 100.000 a.C., ¿vale? En esta etapa aparecen tipos de homínidos o de homo que no somos nosotros, ¿vale? Que dirían los homos habilis, el homo erectus y el homo antecesor, ¿vale? En este periodo, por lo general, los útiles de piedra que se encuentran son muy toscos, un poco torpes en su elaboración y fundamentalmente tienen la apariencia de hachas de mano, ¿vale? Sencillas y bastante rudimentarias. Después distinguimos otro periodo que sería el paleolítico medio, ¿vale? Que abarca desde el año 100.000 hasta el 40.000 a.C. Fundamentalmente es un periodo europeo, aunque en África también se da, y se asocia sobre todo a los neandertales, ¿vale? En este paleolítico medio también los útiles de piedra se hacen más variados y con una técnica más sutil o más fina que en el paleolítico inferior, ¿vale? Por último, la etapa más reciente sería el paleolítico superior, que aproximadamente dura desde el 40.000 hasta el 10.000 a.C. y se asocia a nuestra especie, que sería el Homo sapiens sapiens, ¿de acuerdo? En el paleolítico superior las herramientas se hacen mucho más complejas. No hagáis caso a lo que tenéis en los apuntes. Anteriormente se sabe que utilizaban útiles de madera, de hueso, y hay constancia arqueológica de ella, pero aquí lo que va a ocurrir es que los útiles se suelen hacer más pequeños, mucho más variados, y además cada uno con una función determinada, ¿vale? Por ejemplo, es en el Paleolítico Superior cuando nos consta que aparece el arte por primera vez, ¿vale? Nosotros las pinturas rupestres que tenemos en la cabeza se asocian a nuestra especie, al Homo sapiens, durante el Paleolítico Superior. El siguiente periodo de la prehistoria, también dentro de la Edad de Piedra, sería el Neolítico. Neolítico o Piedra Nueva. ¿Por qué? Porque la primera vez que se definió el Neolítico se hizo a partir de los restos de piedra, de los útiles de piedra que quedaban, que ya se empezaban a hacer con una técnica nueva que era la del pulimento. Acordaos que lo vimos en la sesión anterior. Ahora, en vez de por golpeo, muchas piezas se obtienen por frotación o pulimento con otra superficie dura. Novedades importantes del Neolítico. El ser humano se hace productor. Desarrolla fundamentalmente la agricultura y la ganadería, aunque es importante saber que no se va a abandonar ni la caza, ni la pesca, ni la recolección. Siguen siendo actividades que complementan a la agricultura y la ganadería, ¿vale? Otro cambio fundamental va a ser que el ser humano en este periodo se hace sedentario y surgen los primeros poblados fijos o permanentes, ¿de acuerdo? Pasando ya a la etapa más reciente de la prehistoria, tendríamos la edad de los metales. En esta edad de los metales, como ya dijimos en la sesión anterior, distinguimos la edad del cobre, la edad del bronce, que es una aleación de cobre más estaño, mucho más duro, más resistente y por lo general te ofrece un mejor rendimiento que las herramientas anteriores de cobre, que tenían un problema, que es que eran muy blandas, ¿vale? Y ya por último tendríamos la edad del hierro, ¿de acuerdo? Hay que decir que hay algunos pueblos o algunas regiones del mundo que van a dar el salto a la historia durante la edad del cobre final o la edad del bronce, mientras que en otros sitios, como en Europa, el salto a la historia se va a dar ya entrada a la edad del hierro, ¿de acuerdo? Con esto tenemos una visión general ya de las etapas de la prehistoria, ¿vale? Lo que vamos a ver ahora es
el siguiente punto que os va a aparecer a vosotros en la página 3 de los apuntes que os colgué, que sería el de los antepasados del ser humano actual. Antes de ver el contenido de los apuntes, tenemos que tener claro el concepto de evolución, ¿vale? A todos os sonará que el concepto de evolución viene de un investigador que se llamaba Charles Darwin, ¿vale? Charles Darwin elaboró la teoría de la evolución y la teoría de la selección natural, que explican bastante bien el cambio y la aparición de distintas especies animales y vegetales a lo largo del tiempo, ¿vale? Pues para empezar, ¿qué es este concepto de evolución? Pues tenemos que es la idea de que todas las especies han cambiado y están cambiando a lo largo del tiempo, ¿vale? Se produce la desaparición de algunas especies y se dan origen a algunas nuevas, ¿vale? Y por lo general, muchas especies actuales comparten un ancestro común que fue variando y que fue mutando para dar lugar a las especies actuales, ¿vale? ¿Qué mecanismo rige esta idea de evolución? Es la selección natural. La selección natural, lo que dice o lo que defendía Darwin, hoy en día con alguna revisión, es que por lo general la naturaleza va a seleccionar a los individuos y grupos que estén más adaptados a su ambiente. ¿Por qué? Porque si están más adaptados a su ambiente, será más fácil que sobrevivan y tendrán más facilidad para tener descendencia, con lo cual los rasgos de los individuos y de los grupos más adaptados se acabarán siendo los mayoritarios en generaciones futuras, ¿vale? Pasando ya a la evolución humana, pues tenemos que ver una serie de conceptos erróneos. Esta imagen es la clásica que todos tenéis de la evolución humana, ¿vale? Pero parte de un error grave. La evolución no es un proceso lineal, de menos a más, ¿de acuerdo? La imagen más correcta sería la que tenéis a la izquierda. Es como si fuera un árbol en el que tendríamos un antepasado común, se abrirían distintas ramas con distintos descendientes, esas ramas pueden truncarse o desaparecer y hay otras que pueden perdurar hasta la actualidad, ¿de acuerdo? Y luego hay otro tópico que es también erróneo, que es que nosotros no descendemos del mono. Descendemos de un antepasado común con el mono que se llamaba Ardipithecus ramidus, ¿vale? La relación que tendríamos con el mono sería más bien de primos hermanos o de primos segundos, pero no de descendencia. Nosotros no descendemos del mono, somos primos hermanos del mono, ¿de acuerdo? Para empezar, ¿qué nos diferencia del resto de primates? Pues nos diferencian varias cosas, ¿vale? Para empezar, nos diferencia que nosotros podemos ser bípedos de manera constante, ¿vale? No utilizamos los brazos normalmente para nuestro movimiento, lo que hacemos, nuestro cuerpo ha cambiado, tenemos una columna vertebral, una cadera y un cráneo que están preparados para andar erguidos y sobre dos extremidades, ¿vale? Sobre dos, por eso bipedestación o bipedismo, sobre dos pies, sobre dos extremidades, ¿vale? Luego también otra diferencia que tenemos es la habilidad con las manos. La habilidad con las manos viene fundamentalmente de esto, nuestro pulgar. Nuestro pulgar se puede oponer libremente al resto de los dedos y puede ayudarnos para el trabajo fino, para hacer gestos complicados que otros primates tendrían muy difícil hacer. Y eso se sabe que es una de las cosas que nos ha permitido elaborar herramientas, ¿de acuerdo? Luego tenemos también que somos fabricadores. Somos hábiles con las manos, tenemos un desarrollo intelectual marcado y somos capaces de fabricar útiles y herramientas. Cosa
que no pueden hacer los otros primates.